un crecimiento cualitativo de la vida. Hoy creo que no podemos decir lo mismo. El paso de los años no significa una persona que aprendió a vivir. Saber vivir no se logra viviendo mucho tiempo. Se logra aprendiendo de cada situación de la vida. Por eso hay una frase que me encanta para explicar este tema. La experiencia no es lo que le pasa a una persona, sino lo que una persona hace con lo que le pasa. Una persona tiene más experiencia de la vida, no porque tiene muchos años, ni porque tiene muchos dolores, sino que tiene más experiencia de la vida porque ha sabido extraer de las situaciones agradables y desagradables el aprendizaje necesario. No me cuentes cuántos dolores tuviste, contame qué hiciste con esa situación difícil. No me cuentes cuánto viviste, contame qué aprendiste o qué sacaste o qué te pasó en esa situación. Por lo tanto, lamentablemente a veces una persona puede vivir mucho tiempo y no haber aprendido a vivir. Y personas más jóvenes, habiendo tenido menos dolores, han aprendido de las situaciones vividas, de lo que les ocurrió, han sacado el aprendizaje suficiente. Entonces, esta clave es importante entenderla, porque ellos decían que una persona que aprendió a vivir, al final de su vida, tiene que llegar a ser una persona nutritiva para sus nietos. Hay abuelos tóxicos y abuelos nutritivos. El abuelo nutritivo o la persona madura nutritiva es aquella que es agradecida a la vida, que disfruta de lo que tiene, que mira el pasado con amor, ¿sí? y que transmite y contagia esta actitud positiva. La persona que no aprendió a vivir, se vive quejando de todo, siempre tiene una amargura, siempre ve el lado vacío del vaso y siempre tiene una sensación de molestia por las cosas que le pasaron. Por eso hoy día lo importante es que todos lleguemos a ese momento, a una vida madura, nutritiva. Si uno quisiera graficar esta idea de cómo se espejan los miedos, voy a utilizar un símbolo arquetípico que es hermoso, es el símbolo más lindo de América para mí. Se llama la cruz andina o chacana en quichua. Esta cruz me está mostrando cómo se espejan las edades. Observen, si yo arranco acá y veo del nacimiento hasta los 7, de los 7 a los 14, etcétera, etcétera, todos los procesos, me doy cuenta que del nacimiento a los 7 años se espeja con la etapa de 63 a 70, de 7 a 14 con 56 a 63, de 14 a 21 con 49 a 56, de 21 a 28 con 42 a 49. Y observen algo, miren bien, cuando uno hace así, si se dan cuenta, hay dos ciclos que se juntan, este mismo miedo se toca. Y exactamente, hay un dragón que es el más difícil de vencer, y que para poder vencerlo la vida me da 14 años, me da 2 ciclos de 7 años, o sea que desde los 28, pasando por los 35 a los 42, este es un mismo miedo, el más difícil de todos. Y este miedo se va a espejar al final de la vida, de los 70 pasando por los 77 a los 84 años. Ahí se espeja este con este. Y en este proceso hay dos puertas importantes, observen. La primera puerta es la puerta de los 42 años. Uno viene bajando, ¿ven? Y llega acá, a los 42 años. Esto es todo el proceso de afirmación. Y cuando uno llega acá empieza otro proceso distinto, que es el proceso de transformación de su vida y del entorno. A partir de los 42 años, hasta que llega acá, a la puerta de los 70 años. Y ahí viene la parte increíble. Ellos decían que una persona de 70 años, uno llegaba hasta ahí, uno atravesaba la puerta. Y uno, hasta ese momento, cada 7 años siempre está la oportunidad de poder transformar todo lo que tenga que transformar. Pero a los 70 años, una persona atraviesa la puerta y pasa a ser o una persona vieja o una persona sabia. Una cosa es un anciano sabio y otra es una persona vieja. Y eso se da si uno aprendió a atravesar todos estos ciclos adecuadamente. Entonces vayamos ahora derecho a entender cada ciclo de la vida, cada etapa de la vida y cómo tenemos que afrontar cada situación y qué miedo corresponde. Vamos a la primera etapa de la vida.
Pero para antes les quiero marcar qué vamos a ver en cada etapa. Vamos a ver la edad, vamos a ver el miedo de esa etapa de la vida, vamos a ver la actitud adecuada frente a ese miedo. Atención ahora, el elemento de la naturaleza, porque ellos creían que la naturaleza era una asistente para que podamos realmente desarrollarnos bien. Así que, si bien nos tenemos que relacionar con todos los elementos, el agua, el aire, la tierra, el fuego, había una etapa de la vida donde la relación con ese elemento nos ayudaba y nos favorecía para disolver los miedos. Después viene el nivel de conciencia. Ellos tenían claro que en cada etapa de la vida la persona tiene que adquirir un nivel de conciencia más profundo. Entonces tenemos que saber bien cuál es el nivel de conciencia adecuado en cada etapa. Y por último, algo que estudiando la Ayurveda y el misterio de la India aprendí, que es importante en cada etapa de la vida conectarnos con un sentido físico determinado. Siempre tenemos que tener todos los 5 sentidos desarrollados, pero hay una etapa que el desarrollo de ese sentido físico me permite poder estar más plantado y con consistencia frente a ese miedo. Vamos a entrar de lleno a explicar cada una de las etapas. Empezamos. Desde el nacimiento hasta los 7 años, el miedo que todos los niños y nosotros cuando éramos chicos atravesamos es el miedo a la distancia. El miedo a la distancia es el miedo al abandono. Por eso los chicos cuando los papás y mamás se van de casa se desesperan. Y esa desesperación que les agarra naturalmente es porque sienten que no vamos a volver más o que nos vamos de su vida. Este miedo a la distancia o al abandono es natural. Algunos chicos lo demuestran con llanto, con expresiones, y otros se quedan calladitos, pero en el fondo también lo sienten ese miedo. El miedo a la distancia es algo natural que cuando uno estudia antropológicamente puede darse cuenta que tiene que ver con la etapa del momento del nacimiento. La realidad es que frente a ese miedo natural que los chicos tienen hasta los 7 años, la actitud adecuada de los adultos frente a ellos es que les demos presencia. Una presencia cualitativa y cuantitativa. Y si uno tiene varios chicos, a cada uno tendrás que darle una cantidad distinta. Pero naturalmente ellos necesitan que les demos una presencia, tanto el padre como la madre, o quien hagan las veces de. Por eso esa presencia es ineludible y tenemos que tratar de llenar esa necesidad de presencia de la manera más adecuada. Hay chicos más demandantes, hay menos. Pero algo importante, en esta etapa de la vida, este dragón que es el miedo a la distancia, se puede agigantar. Y las razones son, muchas veces, por ejemplo, la muerte de una mascota, o más serio todavía, la muerte de un familiar cercano. Ahí ellos experimentan realmente el miedo a la sensación de abandono, de distancia. Por eso no son acontecimientos así nomás, tenemos que detenernos, escucharlos y atender lo que les está pasando. Porque en la medida en que yo los escucho, puedo disolver su miedo. No se trata de hacer una teoría del cielo, etcétera, etcétera. Es que ellos se puedan expresar y decir lo que sienten y hacer el duelo que tienen que hacer. A un perrito, a un gatito que se murió, no se lo reemplaza con otro al día siguiente. Él tengo que ver qué está sintiendo, qué le está pasando, qué interrogantes tiene. Eso es ayudarlo a disolver ese miedo. Pero cuidado, como en este caso y en los que vienen, cuando ese miedo no estuvo bien trabajado, la psicología moderna lo sabe, ese miedo se instala dentro de uno. Y por eso después será él mismo o ella misma que tendrá que trabajar para disolver ese miedo que no quedó disuelto adecuadamente en esa etapa. Por eso un chiquito o alguien que no tiene la presencia adecuada, en la vida va a reclamar presencia cuando sea grande. Y va a tener miedo al abandono, si en algún momento no se le supo dar la atención adecuada. Miren qué interesante. El elemento, esta etapa, otro elemento que puede ser desfavorable para agigantar el miedo a la distancia es la separación de los padres. Si los chicos de esa edad viven la separación de sus padres, nunca hay que olvidar que cada uno de ellos debe darle toda la presencia adecuada, porque uno se separa entre sí, pero no de los chicos. Entonces la atención hay que tenerla para que no
dejen que ese miedo los conquiste. El elemento se está